Miren, señores, el domingo hay elecciones nacionales en Brasil. Probablemente estemos convocados a un momento histórico para toda la América Latina, porque estamos en la antesala de un giro importante, si, como lo prevén algunos. Los dominicanos estamos muy lejos de Brasil, pero aquí hay estructuras políticas que se han mantenido muy cercanas a la vida brasileña y la conocen, claro, con sus detalles. Particularmente los que han estado cerca del Partido de los Trabajadores brasileños, que es un partido de izquierda que ha tenido sus relaciones históricas con la República Dominicana y con los grupos de izquierda. Dentro de esas relaciones ha destacado mucho la de José Oviedo Landestoy, coordinador del Foro Sao Paulo, porque él, desde los tiempos en que Lula era un proyecto político, no presidente, claro, un proyecto político, mantuvo relaciones personales y de trabajo con el PT, con el Partido de los Trabajadores brasileños. Buenos días, José. Buenos días. Mejor conocido como el Gordo Oviedo. Tú sabes que en televisión a mí me resulta difícil decirle el Gordo Oviedo. No, pero yo me siento muy orgulloso siempre. Me he sentido muy orgulloso de mi apodo. Sí. Porque yo aprendí de chiquito que el problema no son las libres, es saberla manejar. Pero el asunto es la formalidad de la escuela. Saber manejar. Tú sabes que la escuela, donde te forma, influye mucho. Sí. Nosotros somos de una escuela que incluso decían los profesores que cómo usted le va a decir tú a un entrevistado. Que en el momento que él se coloca, que es el entrevistado, usted es el entrevistador, usted no le puede decir tú. Y esa normativa, me parece hoy hablando mucho al profesor González Tirado. Ah, sí, el programa, que era severo. ¿Cómo usted llamaron? Pero era severo. Entremos, aprovechemos al máximo el tiempo. Las elecciones brasileñas, yo creo que deben primero presentarlas en su complejidad para saber cuáles son las características y el reto que enfrenta el Partido de los Trabajadores de Brasil para recuperar el poder luego de una tratativa como la que ha operado contra ellos. Todos los fuegos del infierno de la ultraderecha brasileña y continental sacaron del poder al Partido de los Trabajadores brasileños. Ahora viene la respuesta, que debe ser inteligente, bien planeada y con conocimiento de causa. ¿Cuál es la estructura electoral brasileña que se va a poner en movimiento el próximo domingo? Mira, en primer lugar, gracias por la invitación y de inmediato entro a dar respuesta a tu pregunta. El proceso electoral brasileño, que tiene su primer turno, primera vuelta este domingo 7 y su segunda vuelta el 28 de octubre, un día después de que Lula cumpla 73 años, 73 años de edad, porque él nació el 27 de octubre. Es un proceso tan vasto y complejo como es ese país continente que responde al nombre República Federativa Brasileña. Te diría de entrada lo siguiente: el padrón electoral de brasileros y brasileras habilitados para ejercer el sufragio electoral alcanza la suma de 147 millones de ciudadanos y ciudadanas. Aptos para votar. Actos para votar, 147 millones. Distribuidos en ciudades, en selvas, en planicies. En 5.575 municipios dentro de 5 regiones geográficas y 27 estados y un distrito federal. Hay 13 candidatos a la presidencia de la República y 28.900 y pico candidatos a senadores, diputados, gobernadores, síndicos y vereadores, que es el equivalente a regidores en República Dominicana. Y eso se va a hacer simultáneamente en la vastedad de ese territorio continental. Hay zonas incluso que los resultados hay que llevarlos primero en vehículos, después en vía marítima y por último en vía aérea, por lo alejado que está. Pero esa es la realidad de ese país. El Tribunal Superior Electoral, el órgano rector encargado del montaje de ese proceso, y tiene
15.200 funcionarios y 2.876 jueces electorales y un batallón de colaboradores de 2 millones de voluntarios, de 2 millones que van a estar en las mesas electorales. O sea, esa es la dimensión logística del proceso electoral brasileño. A mí me gusta decir, a partir del número de votantes habilitados, que como yo le dije en el 1989 a Lula, cuando él perdió con 34 millones de votos, yo le dije, compañero, pero con los votos que usted perdió, nosotros ganamos en el Caribe entero, en Centroamérica entero, y nos sobraban un poco de votos para dárselo a alguien que lo necesitaba. A un necesitado. Entonces, esa es, en términos físico-logísticos, la realidad de ese proceso. La otra parte es la parte del escenario o la característica excepcional de esta octava competencia cívica electoral. Y yo digo la característica excepcional porque esta es la octava elección general, presidencial, congresual y municipal que se celebra después de la aprobación de la Constitución Ciudadana del 1988, que fue la que puso fin en los hechos a los 22 años de dictadura militar después del golpe del 64, que se prolongó hasta esa fecha. Y ¿Los periodos son por cuántos años? Por 4 años. ¿Se permite la reelección? Sí, permitida la reelección. Un periodo. Un periodo. Eso fue una modificación que se hizo a la Constitución en el periodo de Fernando Henrique Cardoso y que se mantuvo y se ha mantenido como tal y permitió la reelección de Lula y la reelección de Dilma. Y ahora las características son muy diferentes. El escenario electoral ahora es muy diferente por las siguientes razones. Los dos partidos que históricamente habían polarizado los procesos electorales post-dictadura, el Partido de los Trabajadores, con Lula a la cabeza, y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, que tiene ese nombre pero no es miembro del Internacional Socialista, que es el partido donde está Fernando Henrique Cardoso, José Serra, Geraldo Alckmin y otras figuras de la política brasileña. Esos dos partidos no son los que están polarizando hoy las elecciones. Hoy la elección está polarizada entre el Partido de los Trabajadores, que lleva como candidato ante la inhabilitación por el Tribunal Supremo Electoral de la candidatura del presidente Lula, a Fernando Haddad. De ahí la campaña, ahora Lula es Haddad, o Haddad es Lula, Lula es Haddad, que ha hecho posible una transposición o transferencia de votos importante, particularmente en regiones donde el PT y el lulismo son muy fuertes, como es el nordeste. Entonces, ¿quién está polarizando con el PT? Un proyecto de extrema derecha, personificado en la figura de un capitán de reserva del ejército brasileño llamado Jair Bolsonaro, homofóbico, misógino, racista. Homofóbico, misógino y racista. Y ultra neoliberal, que se trata de presentar como un hombre antisistema, pero es un hombre que representa una aceleración de los retrocesos que se han producido en Brasil después del golpe parlamentario que llevó al poder a lo que a algunos les gusta mencionar como el postizo, que es Michel Temer, que era el vicepresidente de Dilma Rousseff, y que en ese acuerdo de golpistas ascendió a la... Bolsonaro representa lo peor que puede haber en el Brasil ahora mismo, en la política y como propuesta.
Por cierto que antes, de hecho, pudimos haber analizado el final de esta entrevista, pero desde ahora, porque me resulta chocante, pocas veces se ha visto a la ultraderecha y al pensamiento más atrasado del político latinoamericano expresarse tan claramente y con un candidato. O sea, a lo que se exponen es a qué, porque la verdad es que para mí es sorprendente que todavía tenga esa aceptación pública en cualquier sociedad. Importa que sea esta Brasil o Argentina o Chile o México o República Dominicana, pero no es mucha exposición, no es jugándoselas todas que está la ultraderecha con esta candidatura del señor Bolsonaro. Mira, hay dos señales interesantes, y bueno que tú hayas hecho esta reflexión. Dos señales importantes, como en el campo incluso del empresariado comienza o se manifiesta algunas diferencias importantes y preocupaciones sustanciales. Uno de los empresarios más grandes, Ricardo Smerler de Brasil, acaba de hacer un artículo dirigido a sus compañeros de la élite. Así mismo, mis compañeros de la élite, llamando la atención sobre el riesgo que significa que por el odio al PT y el prejuicio contra el PT, Lula y los pobres, la sociedad brasileña escoja la ultraderecha. La ultraderecha, y lo que eso puede significar. Y hay otro personaje de ese gran mundo, el hombre más rico de Brasil, que es el dueño de Ambev. El dueño de Ambev, la multinacional cervecera, dueña de la cervecería nacional dominicana, que ahora acaba de plantear, ante el hecho de que Bolsonaro ha demostrado resiliencia en su carrera por ser el contendiente principal de la ultraderecha, en nombre de la derecha y de la ultraderecha, ha planteado ya como una apuesta desesperada la formación de una alianza entre Ciro Gómez, Marina Silva y Gerardo Alckmin, que son los candidatos del PSDB de Fernando Henrique, del PDT, que era el partido histórico de Brizola, y de Marina Silva, que tiene un partido que se llama La Red y que es una ex miembro del PT, que fue ministra del gobierno de Lula. Muy difícil que eso se dé, pero eso te muestra, esa propuesta ya en la recta final de la campaña te dice los temores que albergan una serie de sectores de las clases dominantes con relación a esta disputa que se centra en el extremismo. Ahora déjame preguntar. Ahora viene la pregunta obligada, don Héctor. Sí. La interrogante que nos queda es la siguiente. ¿Y quiénes de la superestructura económica y social de Brasil apoyan a Bolsonaro? Para saber cuál es el origen de todo esto. Porque en algún lugar se soporta todo esto. El grupo económico principal que sostiene a Bolsonaro es la familia Mariño, del grupo O Globo, de la red O Globo. Es más, el fenómeno Bolsonaro es un fenómeno que se explica y solo puede explicarse con la base de masa que ha obtenido en términos de votantes en función de la política de largo aliento de criminalización y de odio contra el PT, contra Lula, y de judicialización de la política. Si no, no hubiera surgido ese fenómeno. En muchas ocasiones, o en la mayoría de los casos, la campaña de odio y de persecución contra el PT y sus figuras principales, que procuraba llevarle agua al molino de los tucanos, que han sido los oponentes históricos del PT, a quien ha beneficiado en estas condiciones es a Bolsonaro.
Y ahí entonces la centro derecha y la derecha, y lo que a algunos les gusta decir, la derecha legal o civilista, yo no creo mucho en eso, tienen un gran dilema, porque es prácticamente inexorable que va a haber un segundo turno. Y el segundo turno se va a dar entre el candidato Bolsonaro y el candidato Haddad. En las últimas encuestas hay diferencias en una y otra, unas suben mucho a Bolsonaro, bajan muchas cosas, pero se puede decir que hay una media en que la diferencia real, a mi entender, del primer turno va a ser entre 5 o 7 a favor de uno o del otro. José, en este orden. Y entonces, en esas circunstancias, el resto del llamado centrado, de lo que llaman en Brasil el centrado, que son los partidos que se coligaron para apoyar la candidatura de Alckmin, malo el partido y el candidato Ciro Gómez, que es un candidato de centro izquierda y planteado por un partido históricamente de centro izquierda y que es el único miembro en Brasil histórico del Internacional Socialista, que es el Partido Democrático Trabalhista de Brizola, van a tener que tomar una decisión. Hay ya una franja que tiene una decisión tomada y hay otra franja que está pensándose si despojarse ya de las últimas cobertura democrática o para social, pasar entonces a apoyar al militar en la derecha. A la derecha con Bolsonaro. Qué interesante definición esa, social y política, está afrontando Brasil. Mire, el análisis es muy orientador para nosotros mismos, que seguimos viviendo en un proceso democrático en desarrollo. Nosotros cada año acumulamos más y más conocimiento, pero hay que hacer vamos al cambio y continuamos. Y regresar, pero vamos a tomarlo ahí en ese punto para que se vea todo en discurso. La Fundación Yo Existo del artista Gabriel se comprometió junto a los cantantes urbanos puertorriqueños Zion y Lennox y el dominicano Mark B a apadrinar 25 niños del programa Hogar de Acogida Quédate con Nosotros, de Muchacha y Muchachos con Don Bosco. Estamos comprometidos con seguir sembrando el bien, no solamente en la República Dominicana, sino donde quiera que vayamos. Nos comprometemos indefinidamente a aportar nuestro granito de arena para que estos niños y niñas puedan seguir creciendo y replicando las buenas acciones que nuestra sociedad hoy necesita. En un mundo con tantos problemas y con tantas necesidades, expresó Gabriel durante la actividad celebrada en la Plaza Educativa Don Bosco de Jainamosa, Santo Domingo Este. El programa Apadríname, Quiero Ser Diferente consiste en una colaboración solidaria que implica una aportación mensual. Con la misma, se ayuda a mejorar las condiciones de vida de los niños o adolescentes que apadrinan. La guerrera Juliana O'Neill sigue demostrando su fortaleza. La artista, quien se encuentra en plena batalla contra el cáncer de mama, el tercero al que se enfrenta, subió al escenario por primera vez tras este complejo momento de salud en el que vive. Mili Quesada la invitó a subir al escenario a interpretar junto a ella la canción Solo Contigo. Agradeció a su colega, así como a la primera dama de la República Dominicana, Cándida de Medina, por hacerla parte del evento en pro de la lucha contra el cáncer de mama. A principios de año, la merenguera dio a conocer que fue diagnosticada con esta enfermedad. Unos años atrás, el merenguero Ramón Orlando le dio 5 años de vida al merengue,
Pero Rafa Rosario se fue más lejos, no con el merengue, sino que en 20 años el mundo se quedará sin artistas románticos. Y es que, según el líder de los hermanos Rosario, ya no están surgiendo esas voces románticas que enamoraban con sus letras a la juventud. Y se preguntó, ¿qué va a pasar de aquí a 20 años? Ya no vamos a tener artistas como Charles Aznavour o el argentino Sandro, o como Juan Luis Guerra, Roberto Carlos y Rafael de España. En una rueda de prensa que ofrecieron, el merenguero continuó preguntándose, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con la música romántica que nos hacía soñar, que nos hacía vivir, que nos hacía dormir? Junto a sus hermanos Toño, Luis y Tony, el artista también se refirió a la vulgaridad de las letras de los artistas urbanos, las que calificó como violentas y eróticas. MTV revela los nominados a los premios MTV EMAs 2018 con Camila Cabello, liderando la lista con 6 nominaciones, incluyendo Mejor Canción y Mejor Video por Habana, así como en la categoría de Mejor Artista, en la que compite con Ariana Grande y Post Malone, quienes la siguen de cerca con 5 nominaciones cada uno. Del viento, porque acaricia tu pelo, oh, mientras yo muero por dentro. El romanticismo ya regresó a la música urbana. El cantante, compositor y ganador del Latin Grammy, Tito el Bambino, el patrón, estrena su nuevo sencillo y video Celos en todas las plataformas de música digital. Dirigido por Lois Martínez de Latitud 18 Films, quien estuvo también a cargo de su video clásico El Tra. Este cortometraje es protagonizado por Tito el Bambino y Michelle Lewin, la atleta de modelo fitness venezolana, quien cuenta con más de 13 millones de seguidores en Instagram. Sus candentes escenas de amor se desenvuelven entre la letra romántica de este cantante y compositor puertorriqueño. Tengo celos del sol porque calienta tu cuerpo y tú ni cuenta qué te das. Producido por el mismo Tito y Mr. Vlad, Celos fue grabado en On Fire Music, compañía de Tito radicada en Carolina, Puerto Rico, lugar que ha visto hacer muchos de sus éxitos más importantes. Para Diario Espectáculo, Giovanni Ramírez. Porque calienta tu cuerpo y tú ni cuenta que te das, que yo me muero por ti hoy, hoy. Es que me muero por tus besos y de tu amor me siento preso. Yo tengo celos del sol, oh, porque calienta tu cuerpo y tú ni cuenta que te das, que yo me muero por ti hoy, hoy. Es que me muero por tus besos y de tu amor me siento preso. Cuando tú sales con tus amigas, eres la dura, matas la liga. Bueno, el conversatorio con José Oviedo Landestoy, el coordinador del Foro Sao Paulo, es muy oportuno porque estamos a 48 horas de elecciones en Brasil. Entonces, José nos ha situado a ustedes, a nosotros, en lo que llama el realismo brasileño, como esa gran nación, esa gran complejidad, está muy por encima de nuestra comprensión por el tamaño que tiene. Pero, José, sería bueno que tú nos digas los efectos que puede tener, por ejemplo, el triunfo de la ultraderecha ya expresada tan claramente, tan desembosadamente en Brasil. Y de la misma manera, el efecto que pudiera tener la recuperación del poder de un PT ya un poco más claro con respecto a las estructuras de poder brasileñas e internacionales.
parece que Lula te leyó el pensamiento de su celda en Curitiba. Y una de las últimas publicaciones de Lula es un artículo que él hizo en el periódico Jornal de Brasil, que se publica en Río de Janeiro y que es un periódico de los pocos medios de comunicaciones plurales en Brasil. Y Lula llamaba a la gente a votar por la civilización en contra de la barbarie. Ese es el dilema de estas elecciones. Bolsonaro es la barbarie. Bolsonaro es el retroceso en proporciones 2XL o 3XL con el retroceso que se ha producido en los 2 años que van del golpe parlamentario a las elecciones o el primer turno de las elecciones, tanto en los derechos sociales como en los derechos políticos como en los derechos individuales. Eso está clarísimo. Y en términos de política exterior, Bolsonaro sería el desastre brasileño. Si ahora Brasil tiene una política de sumisión o de secundón propia de lo que el escritor brasileño Nelson Rodríguez llamó el complejo de Vira-Lata, eso se aumentaría a grado sumo con Bolsonaro. ¿Y de quién depende ahora mismo la política brasileña? ¿De las estructuras de poder de Washington o de Europa? No, es totalmente alineada con las posiciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Es más, uno de los beneficiarios principales en términos económicos son las grandes transnacionales estadounidenses y occidentales, con el caso específico del Presal, que es el descubrimiento de petróleo más importante que se ha hecho en los últimos 30 años de petróleo, y que el gobierno de Lula y Dilma había creado una legislación especial para que los beneficios de esa exploración y explotación fueran a beneficio de la salud y la educación brasileña. Pues ellos lo tumbaron y ya las compañías multinacionales son dueñas de una parte importante de los pozos. O sea, pero yo quiero llevar la cosa, don Héctor, perdóneme, a comprender cuáles son los soportes de un proyecto político como el de Bolsonaro. Sí. Porque yo no creo que se queda en el grupo O Globo. No, pero por eso te estoy diciendo. Todas esas compañías que han sido beneficiarias del golpe parlamentario que llevó a Temer al poder van a continuar siendo beneficiarias y son base de sustentación de Bolsonaro. Pero así hay una serie de sectores del empresariado, del gran empresariado brasileño, aparte de la familia Mariño y de O Globo, que también apoyan a Bolsonaro. Ahora mismo hay el caso de que el Tribunal Superior Electoral llamó la atención a un gran empresario de la empresa de la venta al detalle, un señor que tiene 120 tiendas y negocios de esos de detalle, que hizo un video diciéndole a sus trabajadores, que son más de 12,000, que el que votara por el PT y no votara por Bolsonaro estaba despedido. Así, a ese nivel se ha llegado en la Cámara. Y las redes están llenas de lo que ahora se llama fake news. Sí, las noticias. Las noticias falsas, como nos gusta siempre ponerle ahora un nombre más sofisticado. Sí. El fake news, las redes están llenas de eso, por un equipo de gente al servicio de la campaña de Bolsonaro. Todas esas son las herramientas que uno teme que se van a movilizar para imponer a Bolsonaro. ¿Tú crees que eso se puede imponer a la mentalidad del pueblo brasileño llano, el que va a votar? El obstáculo principal a eso ha sido y sigue siendo la fuerza que en el pueblo tiene el PT, Lula y una parte importante de los movimientos sociales, en particular los movimientos sin tierra, los movimientos sin techo, que están comprometidos hasta la coronilla
con la candidatura de Haddad y que están tomando la calle de Brasil. Y que están en la calle de Brasil y que están haciendo una campaña casa por casa, persona por persona, e intensificando la labor de explicación a la gente de lo que significa eso que tú dices, la consecuencia que sería para Brasil, para América Latina y para el mundo, la elección de una figura como Jair Bolsonaro. Y por el contrario, como Brasil, que es el lema de campaña y el nombre de la coalición que apoya a Haddad, como el pueblo y la nación brasileña volvería a ser feliz si esa coalición que apoya a Fernando Haddad vuelve al poder, lo que significaría una derrota en toda la línea al golpe que se produjo en el 2016. Eso es lo que está en juego en el Brasil. Y el escenario para dirimir eso va a ser la segunda vuelta, el 28 de octubre, un día después de que Lula cumpla 73 años. José, hay también una situación que llama la atención en Brasil, es cómo la participación femenina ha tomado partido. ¿Esto qué impacto podría tener en el proceso? Una de las fuerzas principales de la candidatura de Haddad y del movimiento contra Bolsonaro es el movimiento femenino que se agrupó bajo el lema de El No, y que el sábado 29 de septiembre, el día de San Miguel Arcángel, de Believer-Can, protagonizó las mayores movilizaciones ciudadanas que se producen en Brasil después de las movilizaciones de la famosa Directa Ya, que congregaron la pluralidad de y la diversidad de actores brasileños por dictadura. Entonces, este sábado 29 pasado, las mujeres, fundamentalmente acompañados de muchos hombres solidarios, coparon las calles de las principales capitales. Y esa es una de las fuerzas fundamentales que le hace, le impide o le ha impedido a la ultraderecha expresada por Bolsonaro ganar la elección. ¿Qué significación tendría la vuelta al poder del PT para toda América Latina y para el cuadro político internacional actual? De naturaleza estratégica, porque volvería a Brasil a privilegiar su mirada prioritaria hacia las relaciones sur-sur, hacia la integración regional autónoma, hacia una cooperación multifacética y hacia una participación coaligada en pro del multilateralismo y la paz mundial. Contrario a lo que sucede ahora, que Brasil se ha alineado, y con Bolsonaro sería aún peor, se ha alineado a las posiciones más reaccionarias y más extremas sustentadas por la fuerza del imperio. Es decir, que en ese sentido el retorno del PT al poder sería una aspiración de todos los demócratas, patriotas latinoamericanos. Y por eso no es casual que la mayoría haya ido a demostrarle su solidaridad al presidente Lula y al PT, y que ahora mismo, ya desde el día de antes de ayer, están llegando cientos de observadores invitados por el PT como observadores a estas elecciones. Yo preferí, que estoy invitado, preferí quedarme aquí, pero estoy seguro que no me quedaré para la segunda vuelta. ¿Estaría en Brasil en la segunda vuelta? Yo quiero presenciar ese desenlace de la segunda vuelta. Bueno, pues ojalá que sea así, porque, y tú estás seguro que eso va a pasar, porque
No, el escenario, hasta ahora, al menos que suceda un tsunami en estos 2 días que faltan, el escenario de segunda vuelta es inexorable. Que los dos contendientes van a ser Bolsonaro y Haddad, también es difícil, casi imposible, improbable de variar. Lo que tú no puedes precisar hasta este momento es si ese segundo turno, la fuerza del progreso y de la democracia y de la soberanía van a superar en toda la línea, aunque sea por 3, 4, 5 puntos de diferencia a la fuerza del atraso. Pero para eso solamente hay que esperar. Muy bien. Muchas gracias Gordo Oviedo, por estar con nosotros el viernes. Qué buena y qué oportuna. La antesala de las elecciones de Brasil. Porque así nos preparamos para el gran evento del domingo en Brasil. Nosotros nos vamos y regresamos el próximo lunes. Gracias.